bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien o no? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuación ver un pequeño videito. Recordemos que este es el mes ¿de qué? De la Biblia. Como cristianos, para nosotros este es un mes muy especial porque fue donde hace muchos años, a través de unos hombres que pudieron cumplir con esa misión de traerle el evangelio, la palabra de Dios a muchos lugares del mundo. Hoy se está celebrando más de 500 años de lo que tiene que ver con la reforma, ¿sí? La reforma protestante a través de Martín Lutero. Dios hizo muchas cosas para que la palabra de Dios llegara cuando escribieron sus 95, 92 tesis, ¿cierto? Y las 5 solas, ¿cierto? Que tiene que ver con el libro de Romanos, solo gracia, solo fe, solo amor, ¿cierto? Entonces, a través de eso, todos como iglesia en este mes estamos recordando que la Biblia juega un papel muy importante a nivel mundial, amén. Vamos a ver un videito así corto, por favor, si me pueden ayudar un momentico con las luces allí atrás, apagando las 3 luces de acá, no sé, ayúdame por favor. Listo. Bien, muchas gracias, gloria a Dios. Un solo autor, ¿quién? Dios, especial, ¿cierto? La Biblia, hace 8 días vimos sobre eso. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Quién es el autor de la Biblia? Que es Dios mismo, ¿sí? Y donde es mismo Dios quien se manifiesta a través de unos hombres, ¿sí? Donde los inspira para que puedan escribir lo que Él tiene para nosotros en este tiempo como seres humanos. Entonces, vamos a mirar hoy qué evidencia hay de que la Biblia sea la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué evidencia hay de que la Biblia sea la palabra de Dios? Y según, se ofrecen 2 líneas de evidencia que apoyan que la Biblia es la palabra de Dios. Y una de ellas, la primera es la evidencia interna y la evidencia es externa. La segunda es la evidencia externa. ¿Cuál es la primera? Evidencia interna, o sea que la misma palabra, ahorita vamos a ampliar un poquito ese concepto, que la misma palabra es la que nos muestra que ella misma se explica, se confirma a sí misma. Y la evidencia externa, donde muchos han tratado como de querer, digámoslo así, opacar lo que dice la palabra de Dios, pero no han podido. Entonces, miremos qué quiere decir evidencia interna. Solo los hechos son aquellos hechos que se encuentran en la propia Biblia y la afirmación de ella misma con respecto a que su origen es divino. ¿Se acuerda que hace 8 días concluíamos de que la Biblia ¿qué? Tiene un propósito, y es que encontramos que es un libro divino, que tiene un propósito de revelarnos a Él mismo como Dios, que su infalibilidad para guiarnos a la verdad siempre es veraz, o sea, la Biblia es veraz, no se contradice, y que fuera de eso la Biblia ha transformado muchas esferas a nivel mundial, o sea, ha trascendido, ¿sí? Entonces, desde ahí vemos de que la misma palabra se explica por sí misma. Y vamos a mirar unos textos, aquí hay muchos, pero vamos a leer unos donde nos explica Dios mismo de que hay una evidencia de que es Dios quien está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos, por ejemplo, a buscar Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7.
Deuteronomio, allí los que están en casa, recordemos, hagamos un repaso, Antiguo o Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Es un libro que está clasificado, la Biblia se clasifica, por ejemplo, en Pentateuco, libros históricos, poéticos, profetas mayores y menores. Si es un libro del Antiguo Testamento, ¿en qué rango está esos que le acabo de mencionar? Del Pentateuco. Recuerda que Penta viene de 5, ¿cierto? Que son los primeros 5 libros de la Biblia, donde está la ley de Dios, la creación, donde Dios empieza a hablarle, darles unas ordenanzas al pueblo de Israel para que empiecen a hacer lo que Dios le agrada. Entonces, muy bien, es del Pentateuco, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, me salté uno, números, me lo salté. Entonces, ¿qué dice? Deuteronomio 6, 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre. ¿Hay quién está hablando? Es Dios. Si usted lee todo el contexto, es Dios mismo quien le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces miren, dice lo que tenemos que hacer: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y ahí mismo en ese capítulo de Deuteronomio 6, leamos el versículo 17 y 18. Ahí mismo en Deuteronomio 6, 18. ¿Cuántos traemos la Biblia? Acuérdense que vamos de traer la Biblia, así que todos juiciosos, gloria a Dios, eso está muy bien. 17 y 18 dice: guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y el 18: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya ¿qué? Bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces estos textos nos dan o nos confirman que allí hay una evidencia interna, porque Dios mismo quien estableció estos decretos, estos estatutos, estos mandamientos, es decir, la palabra de Dios, ¿sí? Que desde el principio Dios empezó a preocuparse por darle una instrucción al pueblo de Israel, como lo es hasta ahora. Por eso decíamos hace 8 días que la Biblia es un manual de ¿qué? De instrucciones, que es una biblioteca divina que Dios puso del cielo acá en la tierra, que son los consejos o los dichos de Dios para nosotros. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios le estaba diciendo al pueblo que era lo que él esperaba que hicieran, y lo que le estaba pidiendo: mire, si ustedes quieren que les vaya bien, obedezcan ¿qué? Mi palabra. Entonces desde ahí se confirma de que hay una evidencia interna. Ahora pasemos a un versículo, ya a un pasaje del Nuevo Testamento. Allí les van a aparecer muchas citas donde confirma de que este es una de las evidencias que se da acerca de que la palabra de Dios es veraz, ¿cierto? De que es real. Entonces vamos a leer Lucas 16, 17, Evangelio según San Lucas, ¿Nuevo o Antiguo Testamento? Nuevo Testamento, muy bien. Los que están allí conectados también pueden participar. San Lucas, Evangelio según San Lucas. San Lucas, ¿cuál les dije? 16, capítulo 16, versículo 17. Lucas, ¿usted sabe quién era Lucas? Recuerde por favor poner el celular en modo avión o en silencio para que no interrumpamos. ¿Quién lo escribió? Lucas. Y Lucas era un discípulo de Jesús, pero él tenía una profesión. ¿Sabía cuál era la profesión de Lucas? Era un médico, ¿sí? No todos eran solo pescadores. En este caso en especial, este hombre tenía un oficio en particular, una profesión, era médico. Mire lo que dice San Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de ¿qué? ¿De cuál ley se está refiriendo aquí el Señor? La ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí ve? La misma palabra de Dios. ¿Qué leíamos en Deuteronomio? Habló de que le estaba diciendo al pueblo que debían obedecer, guardar, ¿cierto? Poner atención a sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, para que les vaya ¿qué? Bien. Y el Señor les está diciendo allí:
pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, es decir, que lo que está escrito está escrito. Ya no hay otra palabra revelada, porque hoy en día se habla de eso. Es que ya hay una nueva palabra revelada. No, lo que ya está aquí, está ahí, ya, está ahí. Por eso la Biblia dice que tenemos una palabra profética más segura, que es la misma palabra de Dios. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán, ¿sí? Entonces, aquí es importante que nosotros confirmemos que la misma palabra nos está diciendo, mire, hay evidencia de que lo que se está cumpliendo acá, lo que está escrito acá se está cumpliendo, ya se han cumplido o están por cumplirse. Bien, y leamos otro pasaje, Apocalipsis 1:2. Ahí les apareció muchas citas. Si usted alcanza a leerla o a tomarle una fotico, usted después puede corroborar de que hay una evidencia de que Dios mismo fue quien ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Apocalipsis 1:2. Antiguo o Nuevo Testamento, facilito. Nuevo, ¿sí? Según esta palabra Apocalipsis debería más bien, a ver, en algunas Biblias aparece así, libro de revelación. ¿Lo han visto en algunas Biblias así? Revelación. Y esa palabra revelación quiere decir quitar el velo, correr el velo, ¿sí? Y es un libro que fue escrito de una forma muy particular, que para muchos produce terror, para muchos es muy confuso porque se usan muchos símbolos, imágenes, porque se habla de que el águila, que el dragón, que el oso, etcétera, cosas así. Pero para eso hay que profundizar, ya eso se requiere un estudio más, ¿cierto? Más sistemático, más en cuanto a lo que tiene que ver con la teología, hermenéutica, homilética, y usted entrar a profundizar qué realmente es lo que quiere decir el texto, ¿sí? Porque según algunos estudiosos dicen que la forma en como fue escrito este libro, este pasaje, este libro de la Biblia, es como que si hubiera sido escrito en claves, en códigos, ¿sí? Y por eso hay que ir a indagar, investigar un poquito más allí, qué quiere decirnos el Señor. Pero leamos Apocalipsis 1:2, mire lo que dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de ¿quién? De Jesucristo y de todas las cosas. Oiga, o sea que la palabra misma da testimonio de ¿quién? De Dios. ¿Y da testimonio de quién? De Jesucristo. ¿Se acuerdan que yo hace 8 días les mencionaba en la lección pasada? Veamos de que quién es el autor. El autor es Dios mismo, fue el que la escribió, pero el tema central ¿quién es? Jesucristo. Porque desde Génesis se está preparando ya el camino, se está anunciando de que iba a venir ¿quién? Un Salvador, alguien que iba a venir a tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros para perdonarnos y salvarnos. Amén. Entonces, estos textos nos muestran entonces que la Biblia se considera a sí misma como la revelación de Dios hacia nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento fue escrito a través de estos hombres como Oseas, Joel, Jonás, Miqueas, a través de sus profetas, donde ellos están dando palabras, no sus propias palabras, sino la palabra que venía de parte del Señor. Bien, ahora también hay una evidencia externa, que es la segunda razón, la evidencia externa. Y esto es más, tiene que ver con lo que es el estudio que han hecho hombres y mujeres en la fe, o otros que les gusta indagar, investigar lo que tiene que ver con las ciencias bíblicas, lo que yo les hablaba hace un poquito, hace 8 días, que gracias a estas personas nos han dado esa confirmación de que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es un libro que produce cambio, que produce vida, que transforma. Entonces la Biblia no solo afirma y reclama ser la palabra de Dios, sino que apoya esas afirmaciones con abundantes evidencias, ¿sí? Por ejemplo, el Señor dijo en Génesis, hágase los cielos, y hizo ¿qué? Los cielos y la tierra, ¿sí? Hay cosas como tan particulares, no sé si ustedes se acuerdan cuando Josué estaba en medio de una batalla, en el libro de Josué usted lo puede encontrar al finalizar, y dice que él ora a Dios para que no terminara ese día sin que ellos pudieran terminar ¿qué? La guerra, la batalla.
Entonces él en su fe oró al Señor y le dijo: Señor, no permitas que se acabe, o sea, que oscurezca hasta que no terminemos esta batalla. Y él ora al Señor y le da una orden: ¿a quién? Al sol, a todo lo que ve allí. Empieza: sol detente en Gabaón, tu luna, y empieza a aclarar esta palabra. Y se cree, algunos científicos han descubierto que porque al parecer como que hubo unos retrasos en la hora, o sea, donde la Tierra como que dejó de hacer de hacer su giro normal como lo hace siempre. Y al parecer no debería ser solamente 24 horas, sino más horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó allí? Hubo algo sobrenatural, y la ciencia misma da evidencia de que solo tuvo que haber un poder sobrenatural. Y cuando encuentran eso escrito en la palabra, se dan cuenta: aquí hay una razón. Porque un hombre oró ¿a quién? A Dios, para que pasara esto. Tremendo, ¿sí o no? La misma ciencia va comprobando. Entonces, la evidencia externa es que, aunque muchos libros fueron escritos en una época en la que sus autores ignoraban por completo digamos, las formas en que estaban en ese tiempo, los gobiernos en ese tiempo, no se descarta de que la Biblia esté siempre inspirada por alguien superior, alguien divino, que no contradiga nada de las cosas que se han descubierto. Por ejemplo, el arca, ustedes han visto que el arca la han descubierto, ¿cierto? En diferentes lugares han encontrado ciertas cosas donde muestran de que tuvo que haber sido en el tiempo de los antiguos, en muchos años que estaban ya sea o en Jesús o más atrás del tiempo de Jesús. Entonces, cuando uno quiere entrar a analizar todo esto, uno empieza a buscar lo que tiene que ver con la arqueología y a descubrir muchas cosas que realmente la Biblia misma están confirmando, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? ¿Qué se publicaba en las redes? El apocalipsis, ¿sí o no? Llegó al fin del mundo, llegó tal cosa. Si ellos, digámoslo así, ignoraran lo que dice la Biblia, no se mencionarían esas cosas. Pero es que la Biblia muestra como ese tipo de situaciones que se van a presentar antes de que Jesucristo venga, ¿sí? Entonces hasta sacan películas o series donde muestran de que, bueno, posiblemente va a pasar esto así de raro, como por ejemplo cuando la iglesia sea raptada. Eso va a ser un misterio. ¿Qué van a decir muchos? Algunos que entiendan la Biblia van a decir: se está cumpliendo lo que dice ¿qué? La escritura. Pero otros dirán: no, eso se los llevó los extraterrestres, porque eso es lo que muchos van a pensar, ¿sí ve? Pero la Biblia misma está confirmando de que todo lo que se está escrito allí se va a cumplir. Entonces, la misma ciencia, los mismos hombres más estudiosos, hay historiadores, como hay un hombre que se llama Josefo, que era un hombre de origen judío y tenía familias sacerdotales en ese tiempo, y fue alguien que defendía mucho la religión cristiana, porque él confirmaba: lo que dice la palabra de Dios es veraz, ¿sí? Y si usted se pone a buscar un poquito quién era Josefo, se da cuenta de que era un hombre muy estudioso en el tiempo antiguo, y él explicaba literalmente: no, lo que está escrito en la Biblia es real. Entonces reflexionemos. Hay muchos motivos por los cuales podemos decir que la Biblia es un libro extraordinario. El primero es que su carácter es sobrenatural, ¿sí? Por eso no es un libro como cualquiera. Es un libro ¿qué? Sobrenatural. ¿Por qué? Se aprecia en el hecho de que trata tan libremente con lo desconocido. Por ejemplo, describe el pasado como la creación, ¿cierto? Narra la historia del hombre, revela la naturaleza y las obras de Dios. Habla también de las profecías en cuanto al diseño divino para el mundo en el futuro, y abre una puerta a la eternidad. Por eso su carácter es ¿qué? Sobrenatural. ¿A usted no le parece muy especial que mientras profetas de la Biblia escribían, y ellos podían escribir como por ejemplo la ciencia aumentará, y ellos podían ver lo que iba a estar pasando en el futuro? Por eso tiene un carácter ¿qué? Sobrenatural. Y por eso decíamos que viene a inspiración ¿qué? Divina. No de alguien que le pareció escribir eso, no, sino que fue alguien que fue tomado por el Señor
de una manera particular, de una manera especial, y empezó a escribir y a ver cosas más allá, que hasta el día de hoy se están cumpliendo. Y lo segundo es que si la miramos desde el punto de vista literario es suprema. ¿Por qué? Porque contiene la más bella, por ejemplo, profecía, tiene poesías, perdón, tiene drama, relatos de amor y de guerras históricas. Usted quiere aprender de romances, léase el libro de Eclesiastés, por ejemplo, los que somos casados. Cantares. Quiere aprender a orar, léase los salmos, de cómo usted puede orar y adorar al Señor. Quiere aprender a tener una vida que le agrade a Dios, léase los proverbios, porque los proverbios nos enseñan mucho de la vida cotidiana, de cómo usted debe ser diferente ante una sociedad que piensa solo en hacer lo malo. Entonces mire que la Biblia misma nos muestra de cómo podemos aprender de literatura, de poesía, de drama, relatos que nos van a ayudar cada día a entender lo que es Dios. Y fuera de eso, dice la Biblia que ella es viva y eficaz. Apunten ese texto, Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Es decir, que la palabra transforma la vida de todo aquel que se rinde a Cristo. Por eso entonces vemos dos evidencias: la interna, porque ella misma explica quién es el autor, quién es el que deja las leyes para que podamos entenderlo, y la evidencia externa es que ante una sociedad, digámoslo como estamos hoy en día, ante el mundo, se está confirmando que la palabra de Dios sí es verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrar en tercer lugar. Entonces ya miramos, hemos visto varias cosas importantes. Aprendimos desde qué es la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Quiénes fueron esos hombres? Pero también vimos lo que es la evidencia que hay de la Biblia, que la Biblia sea la palabra de Dios. Y en tercer lugar, vamos a mirar la importancia de la palabra de la Biblia para nosotros como cristianos. Y vamos a leer 2 Timoteo. Vea, yo sí traigo mi Biblia, vea que yo sí tengo Biblia, hermanos. Segunda carta a Timoteo, Antiguo o Nuevo Testamento. Nuevo. Segunda carta a Timoteo 3, 16 al 17. Entonces dice, leámoslo todos allí. Los que están en casa, dice, vamos a leerlo, por favor, búsquelo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, entendemos entonces que es inspirada ¿por quién? Por Dios mismo. Hagamos un repaso. Que tiene un origen divino, ¿cierto? Que es infalible, es decir, es veraz, ¿sí? La palabra de Dios comunica el mensaje que tiene para su pueblo. ¿Qué es lo que Él quiere decirnos a nosotros? Pero también la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Es la qué? La regla infalible de fe y conducta. Por ejemplo, ahí vemos, dice que la Biblia, bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil. Ahí es donde vemos que empieza a ser esa regla para nosotros en cuanto a cómo debemos conducirnos y qué hace. Útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin sea perfecto y preparado para toda buena obra. Pero entonces miremos un poquito qué es lo que nos dice también Juan 20:31, San Juan 20:31, leámoslo allí por favor. San Juan 20:31. Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 31. Muy bien, ¿ya lo tienen? Si no, diga, ay de mí.
Ay de mí que no lo encuentro. Pero estas se han escrito para que, ¿qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando dice estas se han escrito, está refiriendo ¿a quién? A la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, encontramos allí que es una fuente infalible ¿de qué? De fe, o es la regla que nos ayuda cada día a nosotros para tener claro de que a través de yo creer lo que dice la palabra de Dios, no solamente me va a transformar a mí, me va a cambiar, sino que también me va a conducir ¿a qué? A la vida eterna. Y vayamos atrasito, San Juan 5:24, rápidamente, ahí mismo. Estamos en la escuela dominical, ¿sí o no? Hoy domingo, estamos aprendiendo, vamos a buscar San Juan 5:24, yo los espero. San Juan 5:24. Muy bien. De cierto os digo, el que oye, ¿qué? Mi palabra, ¿y qué? Y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pregunto, ¿cuántos queremos ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer. ¿Y creer en quién? En Jesucristo. ¿Y cómo entiendo de que yo debo creer en Jesucristo? Ahí está. ¿Sí ve que la misma palabra nos va dando respuesta? ¿Leyendo qué? Porque ahí mismo dice la palabra, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y cuántos hemos pasado de muerte a vida? Amén. ¿Por qué? Por esa palabra que ha llegado a nuestra vida, que la hemos recibido, y esa palabra entonces nos da esa convicción de que solo a través de Jesús somos salvos, somos perdonados, y que solo a través de Él entendemos de que tenemos que llevar una vida que le agrade, porque para yo poder también tener esa vida eterna yo tengo que cambiar, ¿qué? Mi vida, porque está diciendo, ha pasado de ¿qué? De muerte a vida, es decir, donde usted ha dejado su vieja pasada manera de vivir. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí. Amén. Entonces cada día tenemos que morir y empezar a experimentar esa nueva vida en el Señor, morir al pecado, a las cosas de este mundo por llevar una vida que le agrade. Entonces fíjense su importancia, a través de la Biblia podemos obtener salvación porque ella la produce, ¿cómo? A través de la fe. Y la fe llega a nosotros como resultado de escuchar el mensaje. Por ejemplo, entre más ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios, nuestra fe ¿qué? Va creciendo. Recordemos que dice Romanos 10:17. Vamos a hacer el ejercicio allí. ¿Cómo empieza este proceso? Romanos 10:17. Así que la fe es ¿qué? Por el oír, y el oír. Entonces, ¿cómo sería ese orden ahí? Debo escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Después ¿qué? El mensaje, ese mensaje que yo escucho, que es la palabra de Dios, produce ¿qué? Fe. ¿Le ha pasado que cuando usted viene aquí o está allí conectado, escuchando el mensaje, y usted de pronto viene bajoneado, o viene de pronto preocupado, desanimado, qué sé yo, pero empezó Dios a hablar a través de su palabra y su fe empezó a ¿qué? Y empezó como usted a estar, el Señor me está hablando. Entonces esa fe empieza a crecer nuevamente. Entonces el mensaje produce ¿qué? Fe, produce vida, produce cambio, produce un efecto en usted. Por eso es tan importante la palabra, porque nos va a animar, nos va a alentar. Entonces dentro de eso la Biblia es la regla infalible de fe. Si usted quiere estar firme en su fe, tiene que leer la Biblia, tiene que escudriñarla, tiene que escucharla. Si usted no sabe, perdón digo eso, si de pronto no sabe leer o se le dificulta porque de pronto no ve bien, qué sé yo, pues dígale a otros que se la lean, o venga al culto, lo invito cada noche al culto los miércoles, o conéctese. Sí, ahorita no hay excusas para decir, ay no, es que yo no sé cómo leer la Biblia, no sé qué. No, hermanos, hay hasta audiobiblias que usted puede descargar, hay aplicaciones que usted puede descargar y la Biblia empieza ahí, usted le da
allí en la aplicación para que empiece a hablarle cada libro y empieza a relatarle cada historia, hasta con fondo. Es especial. Entonces no hay excusas, amén. No hay excusas, entonces hay que leer la Biblia. Entonces escucho la palabra, el mensaje, ese mensaje produce fe en mí. ¿Y qué hace? Creo en Dios y obtengo ¿qué? La salvación, obtengo la vida eterna, porque lo leímos. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Entonces la fe no nace solamente de estar ahí ya, no, la fe nace y se va produciendo y va creciendo cada día a menudo que yo voy escuchando ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? Y esa palabra de Dios es como esa semilla que cada día que va siendo implantada va a producir ¿qué? Un fruto. Y vamos a Isaías 55, vamos a ir cerrando ya para que oremos. Isaías 55. Y aquí hay un ejemplo. Vamos a estudiar este pasaje. Isaías 55, versículo 10 y 11. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Qué es? ¿Profeta mayor, profeta menor? Mayor, muy bien. Entonces dice Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla ¿qué? Al que siembra y pan al que come. ¿Qué está diciendo allí? Entonces, así es mi palabra, el 11, que sale de mi boca, no volverá ¿a qué? A mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué dice? Será prosperada en aquello para... ¿Cómo el Señor pone un ejemplo allí? La lluvia, la nieve, la brisa. Dice que Él hace que caiga con un propósito, para beneficiar a aquellos que han sembrado ¿qué? En el campo, que labran la tierra, porque se necesita el agua, todo eso que caiga allí para que pueda dar ¿qué? Un fruto. Entonces mire que el Señor es tan pedagógico, entonces dice, así es mi palabra, que no va ¿qué? Vacía. Entonces cuando si yo recibo la palabra de Dios, que es la semilla, entonces esa palabra empieza ¿qué? A dar fruto en nuestras vidas. De hecho, usted y yo somos el resultado de eso. De un día de alguien que alguien nos compartió la palabra, nos discipuló, nos enseñó, nos dijo, mire, la Biblia dice eso, y usted empezó como que a interesarse más por la palabra del Señor, por conectarse más con Dios, ¿sí o no? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Yo no sé si usted le da gracias a Dios por esas personas, ¿cierto? Porque tuvieron la paciencia, y a veces uno decía, ay, ya viene el hermano versiculero, no, ya viene el aleluya, ya viene, no. Yo creo que algunos dicen, uy, ya viene el pastor, no. Otros por allá, no, esta hermana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, ¿sí o no? Y vea, ya ha producido y está produciendo cada día un efecto en nosotros. Por eso no podemos dejarla de ¿qué? De leer. Porque ¿qué pasa? Miren, la misma naturaleza se explica en eso también. La naturaleza, por ejemplo, si hay gente que ha cultivado y no cae esa agua, sino que todo el tiempo es calor, calor, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Y lo mismo pasa si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de escuchar la palabra de Dios, usted va a empezar a entrar en ese desierto. ¿Y qué hay en un desierto? Sequedad, soledad, va a estar amargado, va a haber tiempo en que va a estar mucho calor, en mucho frío, y cuando menos piensa va a estar débil, hasta deseando morir. Entonces, hermanos, ¿y cuál es ese alimento para nosotros? La palabra misma. Entonces, hermanos, hay que entender que la palabra de Dios nos la dejó con ese fin, para que nos alimentemos, porque a través de ella nuestra fe cada día va creciendo, pero también nuestra vida va dando ¿qué? Fruto, va dando cambio. Y leamos un último texto, hermanos, perdónenme. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Para que oremos al Señor en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 23. Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Entonces hoy vimos que la Biblia
es que verás, ¿cierto? Vimos en primer lugar que estamos viendo la importancia de la Biblia y también qué evidencia hay de que la Biblia sea la palabra de Dios. Hay dos líneas, ¿cuál es? La evidencia ¿qué? Interna y la evidencia externa. La evidencia interna es la que ella misma está confirmando de que es Dios quien la escribió, ¿cierto? Quien inspiró a estos hombres. Pero la evidencia externa es que ratifica que la misma ciencia, las ciencias bíblicas, la arqueología, están confirmando de que la palabra es verdad. Y estamos viendo en esta parte la importancia de la Biblia porque produce fe, ¿cierto? Y a la vez nos convierte, nos transforma, y no solamente eso, sino que también da ¿qué? Fruto en nuestro corazón. Y vamos a cerrar con este texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21 al 23. Mire lo que decía Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, lo que decíamos ahora. Esos hermanitos locos, y no, ya viene ese aleluyita, enséñame la palabra. Pero dice, por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cuántos por ese mensaje de la predicación que Dios dio a través de alguien nos hemos convertido a Cristo? ¿Cierto? Y si estamos locos, ¿locos para quién? Para Cristo, porque él mismo dice, para muchos esto es locura, pero para los gentiles es que es una bendición, porque salieron de la oscuridad, salieron de ese lugar donde Dios, tal vez donde estaban pensando de que Dios no era real, Dios no era verdad. Entonces gracias a esos predicadores, a esos hombres, a esas mujeres, que Dios ha traído a través de ellos un mensaje que ha transformado y ha trascendido en muchas personas. Amén. Vamos a dejar entonces hasta ahí, y entre 8 días vamos a ver que a través de que la Biblia produce esa fe y da fruto, también hay unas características que debemos conocer cada día de la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar al Señor en este momento. Padre, damos gracias a Dios. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y le dice: Señor, gracias por tu palabra? Gracias, Señor, porque hoy podemos venir ante ti para adorarte, para bendecirte. Dígale: gracias, Señor, porque has sido fiel conmigo. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos acercarnos, podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Dígale: gracias porque tu palabra me transforma, me renueva, aumenta mi fe. Tu palabra cada día me ayuda. Tu palabra cada día, Señor, nos aconseja, nos direcciona, nos redarguye, Señor. Gracias porque la Biblia, Señor, es lo mejor que nos ha podido llegar a nuestras vidas, porque a través de ella entendemos lo que hay en tu corazón para nosotros. Señor, bendice a mis hermanos, los que están en casa, los que estamos acá, Señor, que podamos cada día darle esa importancia a la palabra de Dios, que podamos cada día tener claro que la Biblia es verdad, que la Biblia, Señor, no es cualquier libro, que es un libro que produce vida, transforma, que es un libro que su carácter es sobrenatural, porque vemos cosas que para los hombres es imposible, pero para ti es posible, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor, porque a través de muchos hombres en el pasado tú los usaste para que esta palabra llegara, Señor, a muchas partes del mundo, Señor. Y oramos para que cada día la palabra de Dios se extienda a muchos lugares donde tal vez es difícil la entrada de la palabra allí, Señor, pero oramos para que hombres, mujeres puedan llegar también con el mensaje de la predicación, y que a través de estos medios como la internet, Señor, muchos puedan conocer que hay un mensaje de salvación, que hay un mensaje de perdón, hay un mensaje de reconciliación, hay un mensaje que el objetivo es que nos salvemos y podamos acercarnos cada día a ti, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te ruego que seas tú ayudándonos cada día a amar tu palabra, Señor, y a darle ese valor, Señor, que tú quieres que le demos, Señor, que no nos avergoncemos de tu palabra, sino que al contrario siempre la tengamos con nosotros, porque ella es ese manual que nos va a ayudar cada día a conducirnos en medio de un mundo malo, un mundo que está en oscuridad, Señor.
Gracias por los niños, por los jóvenes, por los que estamos aquí en familia, Señor. Gracias por sus vidas. Guárdales en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, Señor, y también los que están conectados, Señor, yo los bendigo y te pido, Dios, que la paz tuya sea sobre ellos. Si hay alguna petición en especial, dígale, Señor, en ti la pongo, Señor. Si es alguna petición familiar en cuanto a salud o material, dígale, Señor, estoy en tus manos. Yo creo que tú estás haciendo tu perfecta voluntad en mi vida, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú produces sanidad, tú produces vida, Señor, en medio de la dificultad. Tú nos das esa respuesta, Señor. Tú nos ayudas en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele ese aplauso al Señor. Bueno, Dios les bendiga a los que están en casa. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Yo veo la hermana viene por primera vez. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Oración en la mañana, martes y jueves de 6 a 7 de la mañana. La mejor forma de iniciar el día. Servicio semanal de oración y adoración, miércoles a las 7 de la noche. Si deseas seguir creciendo en la gracia, conocimiento de la palabra de Dios y comunión con los hermanos, te invitamos los jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace al 311-7636-228. Reunión de adolescentes y preadolescentes, sábados a las 5 de la tarde. Servicio dominical, domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Si tienes una petición de oración o deseas participar de un discipulado, te invitamos a comunicarte al 311-7636-228. Recuerda siempre traer un corazón dispuesto para el Señor. Pon tu celular en modo avión y disponte a escuchar la palabra poderosa del Señor. Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa.